imaginas un capítulo de La Oficina del Happening Cojá dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar todas tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos de todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Tenemos mesa. ¿Cómo te va? Josefa Garrido, turno PM. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, espera un poquito. ¿no? Ahí se escucha. Ahí se escucha. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Acá, en esta mañana, mira cómo está Santiago en este momento para todos los que nos están viendo. Recuerden enviarnos sus opiniones. Y está el sociólogo Alexis Cortés con nosotros. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, gracias. Celebrando también el aniversario del Instituto Nacional. Ah, mira. Eres Soy institutano, sí. Sí, que es algo que se reconoce. Los institutanos se reconocen en todo lugar del mundo. Pueden estar en un baño y se pueden decir, tú eres institutano. Es un mito del Instituto Nacional que está de aniversario. Oye, a los dos les quiero preguntar. Primero, la entrevista a Kast, ¿qué te pareció? Me pareció que fue una entrevista no muy compleja para el presidente. Ya. El presidente no es muy complejo. Sí, pero como que no fue una pregunta, como muy bien decía Camilo, que se le preguntara por la persecución del dinero, tal vez cosas que eran un poco más de fondo y menos cosméticas. Sí habló temas relevantes, a mi parecer, en temas políticos, como lo que está pasando en la derecha. Descartó una eventual crisis, no lo habíamos escuchado hablar de eso. Todo lo que está pasando con el Partido Republicano. Habló de eso, también dijo que le gustaba la letra R. La R era una muy buena letra. Republicano y revolución también. Empieza con R. No es tan buena idea. No es tan buena idea. Retroceso también. O sea, bueno, también dijo que la mejor señal de orden es el resultado legislativo respecto a lo que está pasando a la derecha, y en eso tiene razón. O sea, haber sacado una mega reforma, una de las reformas tributarias más relevantes del último tiempo, lo pudo sacar, es un signo de éxito político. Dijo que la mejor señal de orden es el resultado legislativo, dijo el presidente José Antonio Kast. Quiero pedirte tu opinión, Alexis, pero antes quiero hacer un apunte. Acaba de confirmarse a través de CNN en español y otros medios que Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7 grados. Estamos observando los hechos. Países afectados: Colombia, Ecuador y Panamá a las 8:34, a 9 kilómetros de Novita, Choco, Ecuador. No, igual es medio lejos de Bogotá, pero más cerca de la costa. Vaya comienzo del gobierno. Así comienza. Pero un terremoto de magnitud 7.4 está en los titulares. Alexis, ¿qué te parece este cast de segundo tiempo? O sea, yo creo que él asume este momento con la fuerza que le dio la aprobación de la mega reforma, que efectivamente es un gran triunfo político. Y ahora lo que yo creo que está viendo es la posibilidad de recuperar parte de la confianza y del apoyo popular que perdió, primero con el gasolinazo y también con los efectos políticos de la mega reforma, que a pesar de que durante el fin de semana vimos encuestas que muestran una cierta mejora en la evaluación, no se pueden sacar el sello de que esta fue una reforma que buscaba beneficiar a los más ricos y a las grandes empresas. Y la agenda de seguridad es una oportunidad de retomar ese tono que lo llevó a ganar la elección presidencial, un terreno donde por lo demás se ven cómodos, ¿no? Y además le ofrece la posibilidad de ordenar a su propia coalición, que hasta ahora es el principal flanco de oposición al propio gobierno. O sea permite ordenar, perdón, al oficialismo. O sea, la oposición hemos visto que ha sido bien dubitativa, y que la única posibilidad de que se merme ese despliegue político, que ha sido bien fuerte, es a partir del fuego amigo que ha generado en este caso principalmente el propio Partido Republicano. Kast habló sobre la esperanza también en la entrevista con T13 Radio. Dijo: la esperanza de la gente ha caído porque empezamos a hablar con la verdad. ¿Cuál es tremendo? Sí, es también algo muy relevante en la entrevista, que uno siempre lo ha visto, que Kast nunca ha logrado diferenciarse de ese Kast candidato, y cuando vuelve a ese tono confrontacional se siente mucho más cómodo. Entonces, claro, este tipo de frases vienen desde ahí.
porque yo creo que él está conflictuado con esta idea de ser un presidente, de tener esta estatura entonces en la nación, y también con lo que siempre fue, porque él fue el contestatario, el hijo rebelde de la UDI, entonces sale con eso, y creo que, claro, tiene que ver con su génesis y con la manera que él se plantea también políticamente. A mí me llama mucho la atención también cómo la economía, lo hemos estado hablando, se ha transformado también en esta caballito de batalla del gobierno. Y en eso quiero mencionar también, hablábamos del bencinazo, de la entrevista que dio el ministro Quirós durante este fin de semana, que habló que el gobierno, que el Estado no debería financiar el diésel. Y uno se hace preguntas ahí que tienen que ver también con la responsabilidad social del gobierno y de qué manera también asegura la calidad de vida de las personas. Sabemos que esto fue lo que le derivó una gran crisis política, que tenemos que ver también cómo se va a ir gestionando y si el gobierno aprende o no la lección de esta instalación que fue más o menos Rocosa. rocosa, por decirlo menos. Sí, fue una instalación rocosa. Sí, o sea, perdió en tiempo récord el nivel de apoyo que exhibe cualquier gobierno cuando asume. O sea, no tuvo luna de miel. Y eso en buena medida se debió al hecho de que el gasolinazo, el benzinazo, mostró de que no era un gobierno que venía a facilitarle la vida a la población y que donde le traspasó el costo de la crisis energética más importante de la historia del mundo, ese costo a la población. Y por otro lado, impulsando una agenda que buscaba beneficiar directamente a las personas de más altos ingresos y a las grandes empresas. Entonces, defraudando a la población en la materia que era más sensible, que le llevó a ganar la campaña presidencial, que era la seguridad. Y por eso ahora lo que buscan es retomar ese impulso, retomar esa agenda, donde efectivamente se ven muy cómodos y donde no solo defraudó, sino que además cometieron graves errores, ¿no? Mostraron improvisación y el caso Steiner, ¿no? La ex ministra le provocó un grave daño a las posibilidades de instalación más cómodas a ese gobierno. Ujú. Y en ese sentido, una de las preguntas que yo abro para todos los que nos están viendo en este momento tiene que ver con la oposición, que está, a propósito de la declaración de Magdalena Piñera, se puso el foco sobre Manucheri como ícono de ese tono. La oposición está buscándose, estamos también en semanas de la elección del Frente Amplio, y la pregunta es desde dónde se tiene que parar para una administración que tiene estas características. Sí, a mí lo primero que me llama la atención es que cuando se cuestiona por parte del oficialismo de la derecha a la centroizquierda, a la izquierda, se obvia el despliegue que tuvo el actual gobierno y en particular el Partido Republicano para estar donde está. O sea, intransigencia, se acusa a la oposición de intransigencia y el ícono, ¿no?, de la intransigencia es el Partido Republicano, que no estuvo disponible para ninguno de los grandes acuerdos que ha tenido el país en los últimos años. Entonces, que se esté tratando de medir a la oposición por una categoría como esa, teniendo un gobierno como el que hay, ¿no?, con una estrategia política que se basó en la intransigencia, me parece por lo menos dudoso. Ahora, eso no quiere decir que a la hora de hacer un balance respecto de la oposición, el saldo sea positivo. O sea, a mí me parece que el gobierno tiene una baja popularidad porque el gobierno se ha marcado a sí mismo, ¿no? Si el gobierno, pese a la impopularidad, ha logrado avanzar con fuerza en su propia agenda legislativa, mostrando que la oposición es incapaz, por un lado, de detener esa agenda y por otro, de moderarla, ¿no? Y eso creo que la centroizquierda, la izquierda, ¿no?, la oposición, creo que debería tomar nota, ¿no?, de cómo la derecha ha sido capaz a lo largo de todo este proceso de eterna transición de permanentemente quitarle o moderar o quitarle el núcleo transformador a las iniciativas que históricamente ha tenido la concertación, la nueva mayoría, el gobierno de Gabriel Boric, ¿no?, mediante esa capacidad negociadora. Bueno, la diferencia es que actualmente el gobierno tiene mayoría en el Congreso y el partido que debería ser la bisagra,
¿no? Que es el partido de la gente, en realidad ha actuado como partido de gobierno, ¿no? El PDG parece que significará eso, a mi juicio, hipotecando las posibilidades que tienen, las altas posibilidades que tienen de ganar la próxima elección presidencial, mostrándose como un partido que más bien favorece esa agenda y por lo tanto tiene cierta connivencia, ¿no? Con las consecuencias negativas que va a tener la implementación, por ejemplo, de la mega reforma. Ya, pero situar el protagonismo en partido de la gente, a mí me parece que también no está bien. O sea, desde la oposición dicen que es un partido que no tiene como proyecto político, sino que más bien es como transaccional. Pero, o sea, considerando ese diagnóstico, uno esperaría aún más que desde la oposición tuvieran un proyecto político en conjunto. Y no está. No hay nada, no hay esfuerzo. ¿Quiénes son los referentes? O sea, claro, Manucheri hoy día uno puede criticarlo, pero responde también a una forma de hacer política que está muy mediada por lo que está pasando en redes sociales. Ujú. Pero quién está liderando políticamente no lo sabemos. No. No lo sabemos. Y tampoco existe la intención, yo creo, de reunir a todas las fuerzas y decir, ¿dónde vamos? Hoy día, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos también qué pasó después del estallido, de la derrota? Yo creo que de esa derrota todavía no se levanta cabeza, no hay tampoco esfuerzo por levantar cabeza y también ser el solamente contestatario y estar jugando a lo mismo que jugó en su momento el presidente Kast, también no le va a hacer mal, no le va a hacer bien, digo, a la oposición. Sí, la oposición carece de proyecto político, ¿no? Y eso está en evidencia y yo creo que lo que tú señalas es claro también. Después del 4 de septiembre del 2022, el sector, ¿no? La izquierda, la centroizquierda, ha sido incapaz de poseer una agenda propia, un proyecto de futuro que pueda conquistar a la grande mayoría. Y veamos que del otro lado, el modo de lidiar con su propio fracaso, ¿no? Que hubo también otro proceso constitucional que fue derrotado y que fue conducido por quienes gobiernan hoy. Fue conducido por el Partido Republicano con el auxilio de Chile Vamos. Y que estamos viendo que lo están llevando a cabo. Exactamente. O sea, la agenda de seguridad, el rescatar, en particular la redacción respecto del deber de protección del Estado, es intentar resucitar ese proyecto constitucional. Lo vimos también con la mega reforma, el Estado que tiene que indemniza las inversiones, un Estado que se contrae en términos tributarios y además el emblema de esa propuesta constitucional fue la cuestión de las contribuciones y vemos que lo están implementando punto por punto. El verdadero programa de José Antonio Kast es la propuesta constitucional del 2023. De esa derrota, ¿cómo salieron ellos? No la asumieron. O sea, en particular la izquierda y la centroizquierda fue incapaz de pasarle la cuenta política de ese fracaso a José Antonio Kast. Y lo que ocurrió fue que salieron más fortalecidos. En vez de moderar sus posiciones, más bien las reforzaron. Pero ahora la pregunta también es por la unidad. O sea, yo creo que, claro, sabemos que están derrotados. O sea, no solamente esa derrota de los procesos constitucionales, sino que también la derrota que llevó al presidente Kast a asumir el poder. Pero uno se pregunta, ¿existen también esfuerzos para que, como pasó en algún momento, desde el Partido Socialista, desde el Partido, Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista, se puedan unir y puedan tener un proyecto común para de esa manera hacer un peso político, un contrapeso que hoy día no estamos viendo tampoco en el Parlamento? Sí. Pablo Stefanoni, que es este analista político argentino, que entiendo que ha estado aquí, ¿no? Sí. Creo que lo resumía muy bien, ¿no? A propósito de la ausencia de proyecto político a nivel global, ¿no? De la izquierda a la centroizquierda. Hay una izquierda reformista que no hace reforma, ¿no? Y hay una izquierda revolucionaria que ni piensa en la revolución, ¿no? Eso es básicamente lo que decía. Entonces, el problema es que no hay una propuesta política, un proyecto de sociedad que indique una noción de futuro que permita construir una mayoría, ¿no? Y por otro lado, efectivamente hubo un cambio extraordinario en la política, ¿no? Hubo una refundación de la política, estamos viendo que está ocurriendo, la izquierda no sabe cómo lidiar con eso. Hay algunos atisbos. Manucheri efectivamente está entendiendo, ¿no? Más o menos cómo funciona la política hoy, ¿no? Una revolución cuántica en la política.
Y pareciera que el resto de la izquierda no entiende muy bien, ¿no? Se quedó más bien en la política del siglo XX, ¿no? Más analógica. Y la derecha se mueve con una facilidad por esos recovecos, por esa refundación de la política, que nos está llevando a que estén ganando sistemáticamente distintas elecciones y le estén dando una paliza en ese ámbito a la izquierda. Y yo creo que en ese sentido los proyectos de izquierda siempre se han caracterizado también por buscar y entender la esperanza. Y por eso tal vez las palabras hoy día del presidente sobre la esperanza le pueden pegar un poco a la izquierda cuando dice la esperanza cae porque se empieza a hablar con la verdad. Entonces ellos se apropiaron de la verdad. Claro. Y no hay esperanza, por lo tanto la izquierda no puede construir en base a la esperanza. Sí, ahí el debate, yo donde le doy vuelta, tiene que ver con lo que planteaba Alexi, que es, claro, si tienes una derecha que sabe moverse en ese lugar, bueno, quizás es porque han construido el campo de batalla. Sí. Los ingenieros del caos. Los ¿no? ingenieros del campo de batalla están de ese lado y la izquierda no tiene, es como, no puedes ganarle al dueño. Lo cual es muy desesperanzador dentro de esta dinámica. Sí, o sea, la izquierda de por sí es desafiante. Normalmente no es ella la que pone los términos del terreno donde está jugándose la disputa, pero le cabe a ella sí ser capaz de construir esas posibilidades, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, ¿cuál sería el equivalente a lo que estamos viviendo? Bueno, el papel que cumplía la prensa escrita. ¿Y cuál fue la estrategia de alguien como Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, a principios del siglo XX? Bueno, crear sus propios medios, transformar eso también en una forma de organización, en la creación de una cultura, obviamente en desventaja, pero tratando de dar esa disputa, ¿no? Claro. Y hoy la izquierda parece más bien perdida. Está más interesante esta conversación. Se suma Gustavo Manén en estos 12 últimos minutos. No, un poco más. El último minuto de la conversación. Últimos minutos, pero no, queda. ¿Viste la entrevista a José Antonio Caz en T13? ¿Y qué te pareció? Lo vi muy tranquilo, fíjate. Yo creo que está muy confiado respecto de lo que está. Buenos días, entre paréntesis. Entré como de lleno y nos saludo y saludo también a la gente que nos está viendo. Por supuesto que es nuestro mayor referente para saber lo que está pasando. Lo vi muy tranquilo respecto de lo que ha presentado como agenda de seguridad. Creo que está muy confiado con la cifra de las encuestas y tiene que estarlo porque es un tema súper sensible. Creo que la performática que hicieron el día que se presentó también la agenda con este ministro Arrau desplegado absolutamente en la calle, minutos después del anuncio, tiene como para tenerlo optimista, pero me pasa algo con esta agenda de seguridad. Encuentro que es más legislativa que concreta. Entonces, yo creo que va a ser un problema también discutirla en el Congreso cuando la gente quiere resultados en la calle. Claro, un problema de expresión. Y ahora dentro de esta conversación sobre que Caz, claro, toma el tema de la COT y todos los modelos más bien buquelistas. Y empieza esa charla. Yo quiero decir algo respecto a eso. Por favor. Disculpa. No, te escucho. Disculpa. Yo creo que tiene que ver también con una estética de Bukele. No sé si tanto en el fondo. Quiero ser súper honesta con respecto a eso, porque uno puede decir que Bukele también tuvo la agenda de seguridad para perpetuarse en el poder. Eso es lo que buscó. Yo, honestamente, creo que Caz no está buscando perpetuarse en el poder. Creo que sí existe una estética y una forma comunicacional más bukeliana, por así decirlo. Sí, igual, por ejemplo, en entrevista con T13, sostuvo el presidente que quiere aplicar a los integrantes de organizaciones criminales, que todavía no sabemos cuáles son los parámetros de esas organizaciones. Y terroristas. También. Claro. Sostuvo que la propuesta contempla un esquema de aislamiento casi total con visitas únicamente a través del locutorio y restricciones a las encomiendas. Si usted además es parte de eso, va a tener un régimen penitenciario de aislamiento casi total, va a tener visitas pero por locutorio, no va a tener encomiendas, dijo el presidente. Eso, Caz argumentó que actualmente esas medidas podrían ser cuestionadas judicialmente mediante recursos de amparo, bajo el argumento de una eventual discriminación arbitraria. Sí. Eso está... Y ahí se habla mucho del tema de cómo Bukele ha ido influyendo en otras administraciones. En las cárceles. Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele, mucha firmeza para recuperar el orden, Bukele como ícono, ¿no?
Ahí está la acá hay una expresión, oportunidad para la administración Kast. ahí está la expresión buquelista de la que hablaba también Josefa. Tiene que ver mucho con lo que va a pasar en las cárceles. Además, unas cárceles que están atiborradas de gente en este Sí. minuto, entonces tampoco yo creo que el modelo Bukele podría llegar a funcionar. Pero tiene ahí una expresión de cómo es el trato que van a tener los reos al interior de los penales. Sí, yo efectivamente creo que este es un momento propicio para que él dé con el tono, Mm. porque se siente cómodo en la discusión de seguridad, pero efectivamente, como decía, esto es un énfasis legislativo, y frente a eso, la expectativa de la sociedad no es que esta discusión se dé en plaza legislativa, sino que se realicen acciones concretas. Entonces, es más importante efectivamente el despliegue de Arrau cuando se anuncian estas medidas que la agenda en sí misma, ¿no? Y el problema es que esto va a demorar en implementarse. Parte de las encuestas veían que el O sea, problema era es una reforma constitucional de partida. de partida una reforma Claro. constitucional, como si una reforma constitucional fuese a resolver el problema de seguridad, que fue en parte lo que les pasó el 2023, que llegaron, vamos a hacer la constitución de la seguridad, pero lo que la gente quería era seguridad hoy, ahora, Las ¿no? urgencias son mayores en ese Y, sentido, claro. claro, y la narrativa del gobierno de Kast es el cambio de mano. Y una agenda legislativa, por más ambiciosa que sea, o por más también confusa que pueda ser en ciertas cuestiones, como el tema de la Fuerza Armada, no va a significar que en la práctica las personas perciban ese cambio de mano. Sí, igual y el presidente lo reconoce. Muchas de las cosas que se van a hacer se van a habilitar gracias a lo que hizo el gobierno Anterior. pasado. En ese sentido, quiero mencionar lo que habló de Gendarmería, que dijo que es muy relevante y todo esto a propósito de que a comienzos de este año entró en vigor la reforma que deja a Gendarmería sin dirigentes gremiales. Algo muy, muy relevante, sobre todo para la organización de las cárceles. Claro. Lo conversamos con Luis Cordero cuando lo tuvimos acá. Estamos en vivo conversando la agenda del fin de semana y todos los Ahora, temas que él han le da tratado. un valor a eso, ¿eh? Ujú. Le da un valor porque decía que muchos gendarmes al interior estaban muy de acuerdo con esta medida, porque en el fondo lo que estaban haciendo muchos de estos sindicatos de gendarmes era que ellos mismos organizaban el funcionamiento de los penales sin una jerarquía propia de una institución como... Claro, y también, entre otras cosas que tenían, le daba fuero, entonces Claro. era un amparo que tenían que muchas veces dificultaba la labor dentro de los recintos carcelarios. Mm. Estamos en vivo analizando lo que está pasando, 9:51 de la mañana. Ahora, hablamos de la oposición, hablamos del oficialismo, hablamos del estado de la conversación. Es interesante eso. No sé si les pareció que lo de Manucheri, quiero ir un punto, antes de ir al tema de las deslealtades y todas las... Me perdí lo de la oposición de haber estado entretenido. Es mi tema favorito. Te doy ahí un punto. Magdalena Piñera le descalifica a Manucheri. Y de ahí lo hacen de Clinic y Manucheri reacciona como una especie de defensa de su estilo, y dice que no está con la élite. Pero es loco porque Magdalena Piñera le cuestiona eso a Manucheri, pero no a los republicanos ni a los otros. Igual, bueno, se la hace Esquela. Esquela le pega por ahí, pero no a Esquela, perdona, a Romero. A Romero, Perdón, sí, Romero, sí. a Romero. ¿Qué era Romero? Le pega a Romero. Pero tiene una especial fijación con Manucheri. Interesante, porque eso es un mundo que quieren como una especie de forma también. Claro. A veces ignoran, tienen una son selectivos en a quién toman como ejemplo. Manucheri es como el niño símbolo, y con Chicardini también, de lo que son todas las críticas a la oposición performática, y incluso dentro también de la oposición hay muchas críticas al estilo de Manucheri y Chicardini. Ahora, centrar el problema en ello me parece que es un poquito irresponsable por parte intelectualmente hablando. Es digo que yo. Manucheri cobra sentido, lo hablamos, porque no existen referentes políticos que estén haciendo el peso. O sea, Porque es constante además él. exacto, Sí, pues. exacto. Él está presente en todos los temas y permanentemente, y está haciendo un trabajo al respecto. Ahí yo creo que también no hay que desconocer de que él pone los temas.
La forma que lo haga probablemente puede ser discutible, pero muchas de las cosas que ha planteado se han transformado en temas de importancia nacional. Yo no descarto ¿cómo se llama? De que él sea siga siendo un protagonista. Eh, podremos estar en desacuerdo, podremos tener ¿Y algunas cuál es la clave? ¿Qué botón toca? Yo creo que es que toca varios botones y muchos de ellos, algunos resulta, otros no resulta, pero está permanentemente, está Tocando los como... botones. Sí, lo O está sea, haciendo. yo creo que entendió Sí, cómo funciona por la política supuesto. hoy y son lógicas que la derecha viene implementando con, con Y además ha sido sistematicidad. más sofisticado con el transcurso del tiempo. O sea, los videos que hacen, Sí. que suben con Pero la a mí me parece que tal vez le quita contenido político a la oposición. Tal vez centrarse tanto en lo comunicacional le está quitando política. Porque hay un problema ahí que tiene la oposición, que tiene que ver con el tema de esta cosa más intelectual que tienen ciertos dirigentes en política de la oposición, que ven como con cierta resquemor este tipo de política performática. Entonces, ahí hay una cuestión tampoco que ellos mismos no han resuelto. Sí, igual yo no creo que lo que está haciendo Manu Cheri esté vacío de contenido. El problema es más grande, tú lo decías bien. El problema es que la oposición no tiene una propuesta política clara, pero Manu Cheri yo creo que tiene una lógica dentro de la oposición que le permite estar poniendo temas que son más profundos. O sea, la respuesta que le hace a Magdalena Piñera tiene todo el sentido. Dice, bueno, no estamos aquí para que nos aplauda la élite. A la ley. Está poniendo el eje vertical de la política. Ahora, yo creo que él también es parte de la lista, también no puede hacerse Claro, el no, tonto. no Sí, puede sí, sí. reconocer. Pero, Claro. ¿qué pensaríamos del Congreso si todos los parlamentarios y parlamentarias tuvieran un estilo Manu Cheri? ¿Sería un buen Congreso? O sea, el Congreso ya es así. El Yo tema es que también creo que el estilo Manucheri está bastante más Popularizado. extendido de lo que nosotros creemos, pero ponemos mucho énfasis en ello, en el estilo Manucheri. Además que es como una dupla, Manucheri y Cicardini. Sí. Pero Manu Cheri yo creo que conversa mucho también con Pamela Giles. O sea, como cada uno desde su sector, pero es lo mismo, ¿no? Sí. Es esta política performática, sí, absolutamente. Ahora Pamela Giles sí, yo creo que ha sido más inconsistente, ¿no? Ha sido coherente respecto al despliegue Claro, performático, claro. pero del punto de vista O político... sea, cuando el diputado Orrego de Renovación Nacional va y se despliega en Sin Filtro de la forma que lo hace, también es una forma performática de, Sí. hacer política. Ahora Y es yo loco creo- porque Orrego entró al Congreso y a pesar de que tuvo en un primer momento Ujú. una impronta muy sin filtro, la ha ido perdiendo. O sea, Claro. mientras más va avanzando el tiempo, se va adaptando más a la porque es forma. lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver un poco con la profundidad del contenido, más allá de peroratas más, performáticas, tiene que haber un contenido sólido. Entonces yo creo que en eso se pierde un poco Orrego. Orrego cuando va a entrevistas a medios formales pasa sin pena ni gloria. No así cuando está en Sin Filtro, que en Sin Filtro se despliega como es, pues un tipo vociferante, qué sé yo, que esa es su característica. Pero no digamos que es un gran pensador de Renovación Nacional. Estamos cerrando esta proyección de la semana junto a nuestros invitados, Alexis. Creo que cosa hay que ponerle ojo durante los próximos días. ¿A qué cosa ponerle? Ponerle ojo, que hay que estar como atentos, miren, atención con esto. O sea, hay que ver en qué va a consistir en realidad la propuesta constitucional, porque siempre puede venir con letra chica, con sorpresas. Si se está rescatando el proceso 2023, yo también me preocuparía de que los temas financieros, de crímenes financieros, puedan de nuevo tener... Que no lo echamos de menos. Sí, que está ausente, pero lo que la derecha buscó el 2023 con su propuesta era poner las garantías del derecho penal a los delitos financieros, ¿no? Y eso yo creo que siempre puede estar como una posibilidad de que lo quieran reactivar. Así que yo, no solo para esta semana, sino que para siempre estaría constantemente poniendo los ojos sobre eso. Señor Manner, ¿qué cosa hay que ponerle ojo esta semana a que están mirando? Yo creo que hay que ponerle ojo a, bueno, por supuesto, lo que va a seguir siendo esta discusión de la agenda de seguridad y también, no sé, yo estoy un poquito perdido de lo que estás, no perdido, me refiero a que estoy extraviado, pero sí que me cuesta un poco seguir esta cosa tan
tan como del día a día de la política, porque son tantas cosas y de repente se van perdiendo en cosas que no son tan importantes para la ciudadanía. ¿Saben qué eché de menos? Perdón que me tome un Por favor. segundo. Eché de menos en la entrevista hoy día en Tele 13 Radio, a propósito de lo que decía el presidente, que había que, en términos de crecimiento del país, poner mucho énfasis en temas de inteligencia artificial, que alguno de los dos colegas le hubiera dicho, bueno, usted se juntó con Peter. ¿De qué Yo- habla? ¿De qué hablaron? O sea, o por último, ¿qué impresión se llevó de él? ¿Qué sé yo? Porque está muy presente en este tema del crecimiento de la economía. Lo dijo Quirós en su entrevista con Mega, lo vuelve a repetir la ministra de Ciencia, lo vuelve a repetir. ¿Qué hay detrás respecto del tema de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que no estamos sabiendo y para dónde lo está llevando el gobierno? Yo creo que hay una gran interrogante ahí y yo hasta el día de hoy todavía no puedo dilucidar qué es. Josefa, proyección para la semana. A mí me gustaría ver, y lo hemos estado rastreando también, cómo se va a desarrollar el comportamiento del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ahora que también se espera que el ministro Arrau salte a la palestra pública, entonces también eso va a perfilar cómo se configura el poder dentro de la moneda también. Eso va a estar interesante. ¿Cuál va a ser el rol del ministro Quirós? Del Ujú. presidente Quirós, dicen Puedo algunos. hacer- en la última acotación, yo sé que estamos repasados, No, Nicolás, no estamos repasados, pero- estamos justo en la hora. pero hay una cosa también que me llamó la atención de la entrevista del presidente, que es que él renuncia como líder como líder político. Ujú. En el fondo, cuando dice, bueno, yo no puedo hacerme cargo de que los parlamentarios tengan discusiones o que pasen sus iniciativas, qué sé yo. Pero él es el mayor, Él tiene que ordenar. el que tiene que ordenar la coalición, o si es que se puede llamar así. No puede renunciar a eso. Yo digo, no, yo no me voy a meter. Tiene que meterse, presidente. Son la- Usted es una de las personas que está llamado a ordenar precisamente cómo funciona el gobierno.